Vamos a regresar al tema con Enrique Krause en unos momentos. Antes tenemos encuesta de México Elige, levantada la semana pasada, de lunes a domingo, toda la semana pasada. 28,761 personas mayores de edad en Facebook. ¿Y por dónde quieres empezar, Aldo Campuzano, director de México Elige? Gusto en saludarte, Aldo, buen día. Gusto en saludarte, Ciro, a ti, a Manuel y a todo el auditorio que nos escucha. Si quieres, empezamos por el tema del momento, por el COVID. Adelante, venga. Muy bien, este mes el presidente tiene una aprobación del manejo de la crisis del coronavirus del 52%, es decir, mantiene la misma aprobación del mes anterior. Los gobernadores con mejor aprobación en esta crisis del coronavirus es este mes el número 1, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, con 86% de aprobación. Le sigue el gobernador de Yucatán. Paréntesis, esperemos que con esa cifra ya no se desayune, ¿cómo decía? Se va a desayunar en un taco las encuestas esas de Facebook. Un taco, o que se las desayune, pero las desayune ya con gusto, sí. El gobernador mejor evaluado por sus ciudadanos, en este caso por los de Michoacán, por el manejo que ha hecho de la crisis, Silvano Aureoles, Michoacán, 86% de reconocimiento. ¿Quiénes siguen, Aldo? En segundo lugar está el gobernador de Yucatán, el gobernador Vila, con 82%. Tercer lugar, la gobernadora Pavlovich de Sonora, con 79%. Y le siguen ahí de cerca el gobernador de Nayarit, que sube ahora 4 posiciones, con 79%. Antonio Echevarría. Correcto. Y en el quinto lugar tenemos un empate con 79% también, el gobernador de Querétaro, el gobernador Domínguez y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Interesante. Luego hacen una medición de si se divide o se separa a los gobernadores por partido, cómo los están evaluando en esta crisis de coronavirus. No le va muy bien a los gobernadores de Morena, Aldo. Así es, de hecho los gobernadores emanados de esa alianza electoral del 2018 de Morena, PT-PES, son los gobernadores peor evaluados durante esta crisis del coronavirus. El primer lugar lo tiene el PRD por el gobernador Silvano Aureoles con el 86%, le siguen muy parejos los gobernadores del PAN, el gobernador independiente y los gobernadores del PRI, que están entre los 73, 70 puntos, muy cerca, 68% de aprobación, el gobernador de Movimiento Ciudadano, el gobernador Alfaro, y en el fondo los gobernadores emanados de Morena con ese 56% de aprobación, aquí haciendo una separación, una división del gobernador de Morelos que, recordemos, también llegó apoyado por el partido Morena y que, bueno, tiene una aprobación del 42%. La más baja. La más baja. Luego, pregunta, ¿abrir todos los negocios con medidas sanitarias ya? 59% de la población está a favor, contra 41% que preferirían mantener todavía cuarentena y aislamiento. Ya se separa 6-4, ahí ya la proporción. La gente quiere que se abran todos los negocios, dice la pregunta de México Elige, Aldo. Así es correcto. Estamos viendo ya hablando de conciencia, sobre que el presidente hablaba de este tema, estamos viendo que los mexicanos ya están muy conscientes de la crisis económica que tenemos en puerta. Efectivamente, 2 de cada 3 mexicanos están pidiendo ya la reapertura de esos negocios, incluso que el gobierno considera como no esenciales. Sí. Por supuesto, apertura bajo medidas sanitarias que cuiden y protejan tanto a empleados como a consumidores. Pero ya apertura, regreso a la actividad económica. Así es. Aunque todavía hay un 40%, hay un 40% muy sólido que, pese a que se van a cumplir ya 3 meses, piensan que se debe mantener la cuarentena.
Así es, efectivamente. 41%. 40%. Oye, luego, ¿cuál crisis preocupa más? Pues la respuesta va muy en la línea de la pregunta anterior. 55% dicen que la económica, 45% la sanitaria. Así es importante que veamos el próximo mes cuál es la evolución de esta pregunta, pero digamos, ya parece ser que las antenas ya están encendidas y los mexicanos están percibiendo el factor económico como preponderante en esta situación de crisis en plural, hablando de la crisis de salud económica, y no olvidemos también la crisis de inseguridad que desde hace algunos meses hemos estado viviendo en el país. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con cómo calculan los plazos que calculan los ciudadanos de cuál va a ser el momento más alto de contagios. Y después vamos con el presidente López Obrador, la aprobación del presidente López Obrador, de gobernadores. En fin, hacemos una pausa, regresamos contigo, Aldo. Veíamos la pregunta, seguimos conversando con el director de México Elige, con Aldo Campuzano, sobre la encuesta que levantó México Elige en Facebook toda la semana pasada. Casi 29,000 personas. Y a la pregunta, Aldo, de ¿cuál consideran estas 29,000 personas el momento máximo de contagios? Y consideran este y el próximo mes. 67% dicen junio y julio. Ya muy pocos piensan que será agosto y septiembre, 17.5%. Y pues nadie le creyó al doctor López-Gatell con eso de que sería en mayo. Solo 16% piensan que el momento más alto de contagios fue mayo. Entonces, pues estamos apenas entrando al momento más duro, según piensa la mayor parte de los encuestados en Facebook por ustedes, Aldo. ¿Cómo lees esta cifra? Así es, bueno, pues estamos sin duda en el peor momento de la crisis. Esa frase de esta semana o este día va a ser el pico, parece que cada semana y cada día enfrentamos nuevos picos de esos picos y importantes de la pandemia, y bueno, es uno de los motivos por los cuales este mes voy a extrañar estar acompañándolos en el estudio. Tenemos que seguir tomando las precauciones y los mexicanos están conscientes. Lo importante es que hay una conciencia, de nueva cuenta, que estamos viviendo en junio y julio el peor momento de la pandemia. 67%. Así es, y que aunque estamos conscientes de ello, queremos también la reapertura económica de las empresas para que la economía no nos mate. Salvo de las iglesias, llama mucho la atención porque hay una pregunta: ¿los templos y los espacios religiosos deben mantenerse cerrados? Y abrumadoramente los mexicanos dicen sí. ¿Qué es eso? Si en algo no hay prioridad o tiene urgencia la sociedad mexicana, al menos quienes se comunican por Facebook, es en regresar a las iglesias. 78%, según México Elige, consideran que los templos y espacios religiosos deben mantenerse cerrados. Aldo, 78%. Así es, un 22% dice que deben de permitir abrirlos, pero incluso hicimos la pregunta, si el gobierno decide abrir los templos y los espacios religiosos, ¿qué harían los mexicanos? Y ese 77% se mantiene, dice, aunque el gobierno los abra, yo no voy a ir a esos espacios. El mexicano en estos momentos tiene una claridad importante en los negocios que prefieren estén abiertos. Pensamos en los mercados y supermercados, hay un 93% de los mexicanos que quieren que estén abiertos, las fábricas e industrias un 84%, los comercios en general un 69%, en los restaurantes un 58%, pero cuando revisamos aquellos negocios de entretenimiento, de actividades lúdicas como los discos, los bares, los cines, bueno, tienen un 15 o menos del 15%. O menos, veíamos antros, creo que están en 7%. 7%. Sí. Bueno, tiene clara la sociedad que es lo que se tiene que abrir primero. Nos quedamos con esas cifras
60% de los mexicanos piensan que pese a que vienen los peores meses o que ya estamos en los peores meses, junio y julio, debe comenzarse a abrir la economía. Y hay otras cosas que no le interesa. A la gente no le interesa ir al cine por lo visto, no le interesa ir a bares, restaurantes está un poco más arriba. Está dividido un poco. Está un poquito más arriba. Y por supuesto no le interesa regresar a los templos. El presidente López Obrador se recupera un poco, Aldo. Se vuelve a poner su aprobación por arriba del 50%, algo que no veíamos desde febrero, que estuvo en 53% en esta encuesta. Está todavía lejos del 64% de aceptación que traía en octubre, pero se vuelve a poner por arriba del 50%. Trae 51% en la encuesta de este mes. Así es. Lo que vemos en estos últimos 4 meses es ya un poco una estabilidad del presidente donde ronda del 47, 53, 54% de aprobación. Si lo comparamos con este último mes, sí tiene un crecimiento de 2 puntos en su aprobación, pero si pensamos en hace 2 meses o 3 meses cuando empezamos en la pandemia, efectivamente esa recuperación pareciera mantenerse, es decir, su cambio de actitud frente a la crisis le granjeó y le está generando un aumento en esa aprobación. Sin embargo, también si lo comparamos en esa época pre-COVID, por decirlo de una manera, donde él se encontraba en los 61 puntos, bueno, pues también es una caída de 10 puntos. Ahora, Pero Aldo, si vemos los números de febrero a junio, ni le ha pegado ni le ha favorecido la crisis del coronavirus, porque en febrero estaba en 53 y en junio está en 51. Prácticamente está donde se encontraba cuando empezó la crisis el presidente López Obrador. Alcanzó a rescatar bastante bien con ese cambio de actitud, dejando el salgan, abrácense, vayan a las fondas a comer, y ahora con la atención y particularmente este mes, las giras de trabajo que implementó el presidente la semana pasada, y donde ya su discurso empieza a tomar algunos elementos, algunos tintes, aunque no los que quisiera la gran mayoría, pero sí empieza a hablar ya de economía, donde dice que estas obras de su gobierno van a ayudar a la recuperación económica. Entonces, vemos que esa preocupación del mexicano sobre economía la empieza a considerar el presidente, y bueno, por eso es ese incremento de 2 puntos, pero repito, más que un incremento, lo que estamos viendo en este momento es una especie de que el presidente está manteniendo su aprobación en unos rangos ya bastante estables. Oye, y bueno, para la parte final, revocación de mandatos, si se votara, de haberse votado ayer, si ayer hubiera sido esa votación, habría ganado cerrado el presidente López Obrador, pero habría ganado 50-46. 50 porque se quede, 46 porque se vaya. Se rompe el empate que veíamos el mes anterior, en los 48, donde había una clara división a mitades de los mexicanos. Hoy tenemos un 50% que quiere la permanencia del presidente López Obrador, un 46% que pide el rechazo, pero bueno, de nueva cuenta sigue siendo una pelea que está, por decirlo de una manera, en el filo de la navaja. No puede descuidarse ninguno de los dos bandos, por llamarlos de una manera, en lo que sin duda será una elección histórica en marzo del 2022. Oye, los gobernadores mejor evaluados, ya habíamos visto los que mejor se han comportado
o los mejor evaluados por la crisis de COVID, pero en general, pues se mantiene en primer lugar Mauricio Vila de Yucatán con 73%. La lista es básicamente la misma, cambian por ahí, pasan de primero a tercero, pero está en primero Mauricio Vila, segundo Francisco Domínguez de Querétaro, 67%, tercero Quirino Ordaz de Sinaloa en 66%, cuarto Claudia Pavlovich de Sonora, 64%, y en quinto Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato, 63.5%. Vamos a ver a los gobernadores peor evaluados, y ahí me llama la atención los dos más mal evaluados. Los dos únicos gobernadores que hoy están por debajo del 30% de reconocimiento son Cuauhtémoc Blanco de Morelos, se convierte ya en el gobernador peor evaluado por los mexicanos en Facebook, 21%, y Miguel Barbosa de Puebla, 29%. Aldo. Así es, vemos un fenómeno muy similar a la aprobación de la crisis, del manejo de la crisis del coronavirus. Los gobernantes de Morena en promedio no son los mejor evaluados. Vemos los gobernadores panistas que rondan el 58%, los priistas en un 51%, muy cerca Movimiento Ciudadano con 49%, Morena ya cae en promedio al 43%, y bueno, el encuentro social, que ahora acaba de perder la bancada en el Senado con el 21%. Con Cuauhtémoc muy mal evaluado, y por cierto vamos a ver al doctor López-Gatell, sigue siendo en este momento el personaje político mejor evaluado, 58%. Así y es, luego en segundo está Marcelo. Sí, pero 58% es buenísimo. Marcelo Ebrard, 53%. Y sigue Marcelo Ebrard también en segundo lugar. El presidente López Obrador en la tercera posición, muy cerca Claudia Sheinbaum. Hemos visto un comportamiento de Claudia a nivel nacional muy similar al del presidente López Obrador. Tatiana Cloutier en la quinta posición, y empatado prácticamente con Beatriz Gutiérrez. Pues entonces, mismos nombres, mismos números en términos generales. Felicidades, Aldo. La encuesta completa la encuentran en la página de México Elige. Buenísimos los datos. Otra vez, 28,000 encuestados a lo largo de toda la semana en Facebook. Felicidades. Y nos hablamos o nos vemos el próximo mes, Aldo Campuzano. Encantado, Ciro Manuel, invitar a la ciudadanía que visite nuestro portal para que conozcan toda la información, mexicoelige.com. Gracias, Aldo. Gracias. Vuelven por Sky.